Tokio no cayó en silencio, cayó en un suspiro que no pertenecía a este mundo. Un susurro maldito, tan antiguo que hacía vibrar las ventanas, los puentes y hasta las sombras de los transeúntes. Todo comenzó con un leve temblor que apenas se sintió en las estaciones del metro, como si un gigante invisible caminara bajo las vías. Pero en cuestión de segundos, el temblor se convirtió en un latido. Uno profundo, irregular, que emanaba desde el corazón mismo de la ciudad. Entonces, sin advertencia, las luces de los edificios empezaron a parpadear en un ritmo extraño, como si estuvieran respondiendo a un llamado que solo ellas podían escuchar. El cielo sobre Shibuya se fracturó primero. No físicamente, sino visualmente, como si alguien hubiera tirado tinta púrpura sobre una lámina de agua transparente. Las nubes se movieron en direcciones imposibles, formando espirales que ascendían y descendían a la vez. El viento comenzó a soplar hacia adentro de la ciudad en lugar de hacia afuera, como si Tokio estuviera siendo inhalada por algo inmenso y hambriento. Y entonces, en un parpadeo, el dominio fragmentado del eco envolvió la metrópolis entera. El cambio no fue gradual. Fue una mutilación instantánea de la realidad. Las calles se doblaron sobre sí mismas, formando curvas que desafiaban la lógica. Los edificios giraban como engranajes colosales, los semáforos se elevaban y descendían como si fueran péndulos en un ritual macabro. Coches enteros quedaron suspendidos en el aire, detenidos por hilos invisibles que brillaban con una luz roja pulsante. Y lo más perturbador de todo, personas idénticas caminaban en círculos, repitiendo los mismos pasos, los mismos gestos, las mismas expresiones vacías. Réplicas huecas, copias sin alma generadas por un eco que no entendía la humanidad, que solo la imitaba torpemente. Cuando Yuji, Megumi y Nobara aparecieron en medio de ese caos, los tres sintieron de inmediato la presión espiritual del dominio, aplastándoles los huesos desde dentro. El aire parecía tener peso. Cada respiración era como inhalar polvo de piedra antigua mezclado con un olor metálico, casi como sangre vieja. Las sombras bajo sus pies vibraban como si estuvieran vivas y conscientes de su presencia. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Nobara, observando cómo un rascacielos cercano se doblaba en un ángulo imposible sin romperse, como si fuera plastilina. Megumi, con el ceño fruncido y los ojos tensos, intentaba analizar la situación. No es un dominio normal, es algo más antiguo, algo que no sigue las reglas. Antes de que pudieran moverse, una onda de energía sacudió la ciudad. No era sonido ni viento, era pura maldición. Una vibración que se clavó en sus tímpanos, en su cráneo, en su alma. Una vibración que pronunció un mensaje sin palabras. Has entrado donde no debes. Entonces, en el cielo distorsionado, una figura descendió como si caminara sobre un suelo invisible. Gojo Satoru. Su simple presencia parecía traer un orden relativo al caos, aunque solo por instantes. Infinity lo envolvía como un velo brillante, manteniendo a raya las deformaciones del dominio, o al menos intentándolo. Porque incluso su técnica, la que rozaba la perfección absoluta, estaba siendo interferida por algo muy viejo, algo que no había sido concebido bajo las reglas del Jujutsu moderno. «Bueno, esto sí que es un problema interesante», dijo Gojo, sin rastro de humor en su voz. Una ráfaga de líneas arcaicas, símbolos que parecían escritos antes de la humanidad, aparecieron alrededor de él, distorsionando la luz. Infinity comenzó a ondular, como si estuviera siendo atravesado desde adentro. «Lo sabía», susurró Gojo. «Este patrón no pertenece a ninguna época conocida». Justo en ese momento, el suelo bajo Yuji se abrió como una boca gigantesca. Una grieta en espiral surgió desde sus pies, tragándolo dentro sin darle oportunidad de reaccionar. Megumi y Nobara intentaron saltar hacia él, pero la grieta los devolvió como si el dominio supiera exactamente a quién quería. Yuji cayó, pero no a una superficie física. Cayó a un corredor vivo, un túnel formado por carne espiritual, sombras y murmullos. Las paredes se movían con cada latido del dominio. Su reflejo lo esperaba al fondo, y no era un reflejo humano.
La mitad de su rostro estaba cubierta con las marcas negras de Sukuna. Sus ojos, uno normal y uno maligno, lo observaban con una mezcla de piedad y burla. «Siempre fuiste débil», dijo la imagen. «No tardarás en convertirme en el verdadero dueño de este cuerpo». Yuji sintió el peso del miedo hundiéndose en su estómago. Ese era su peor terror, perderse a sí mismo. Megumi apareció en otra sección del dominio. Un abismo infinito se abría ante él, y desde abajo una figura lo llamaba Tsumiki, con la ropa que llevaba el último día que la vio despierta. Sus ojos estaban vacíos pero húmedos, como si hubiera llorado durante siglos. «¿Por qué no me salvaste?», preguntó ella. Cada palabra era un golpe directo a su espíritu. Era su mayor herida convertida en arma. Nobara, por su parte, despertó en un Tokio completamente vacío, sin personas, sin voces, sin vida, y las pantallas electrónicas mostraban solo una frase: «Nadie te recuerda». La ciudad era un cementerio de memoria. Su mayor miedo hecho realidad. Mientras cada uno era devorado psicológicamente por el dominio, Gojo continuaba resistiendo el desastre. Pero incluso él comenzaba a retroceder, mientras el espacio a su alrededor se plegaba como papel mojado. Entonces, ocurrió. El centro del dominio se abrió como un capullo de luz roja y negra, y de él emergió la maldición sin nombre en su forma completa. Una criatura gigantesca, sin rostro, con ojos que eran grietas luminosas, con extremidades que se movían como si no tuvieran huesos. Su presencia alteró el aire, el tiempo, el espacio y la cordura. Tokio completo se inclinó hacia ella, como un barco hundiéndose en un mar de maldición. Yuji, Megumi y Nobara fueron arrojados hacia el mismo punto, a los pies de la criatura, como ofrendas. La maldición habló sin boca, sin sonido, en el lenguaje del eco. Hambre, identidad, historia. Entonces extendió su mano, y Tokio gritó. El episodio terminaba ahí, no con una explosión, sino con una pregunta que temblaba en el aire. ¿Qué intenta devorar realmente el eco? No solo la ciudad, no solo sus vidas, sino la historia misma del mundo Jujutsu.